¿Cuál es la problemática profunda, ¿no?, que podría encerrar toda esta polémica que ha ocurrido con Peso Pluma y su venida al Festival de Viña del Mar? ¿Qué es lo que hay detrás de la llamada narcocultura? Lo conversamos ahora en este Living Ciudadano con una experta en la materia. Me refiero a Ainhoa Vázquez, doctora de literatura y también profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México. Ainhoa, bienvenida. Muchas gracias, Freddy. Feliz de estar acá. Y además, Ainhoa, autora de un libro muy interesante, No mirar, 3 razones para defender las narcoseries del 2020. Y también editaste Narcocultura de Norte a Sur, una mirada cultural al fenómeno del narco. Eso fue en 2017. Así es, llevo varios años ya trabajando este tema de la narcocultura. ¿Cómo se podría definir qué es lo que es la narcocultura y qué variables tiene al menos en México, en tu país? Bueno, yo creo que es súper importante esa pregunta porque tenemos de repente muchas confusiones respecto al concepto, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los problemas más graves que tenemos a nivel mediático, político incluso, el no tener las definiciones claras de las cosas, ¿no? La narcocultura es la cultura de los narcotraficantes, es su hábitat, su ecosistema, cómo ellos se manejan entre ellos, cómo ellos se comunican entre ellos. La cultura, digamos, entendida no desde el lado elitista, sino más bien de su modo de actuar, costumbres, hábitos, ¿no? O sea, cómo se relacionan ellos entre ellos. Entonces la narcocultura es algo que se genera en el seno del narcotráfico o de estas bandas criminales y que está dirigido hacia ellos mismos, hacia los mismos narcotraficantes, ¿no? Y nosotros obviamente vemos un poco las implicancias de eso, vemos las consecuencias de eso como población civil, pero es algo que se genera dentro del narcotráfico para los narcotraficantes mismos, ¿no? Su forma de habitar el mundo. Esa es la idea de la narcocultura. Y eso es lo que de repente confundimos, ¿no? Que lo confundimos con las narcoficciones, lo confundimos con las narconarrativas, lo confundimos con todos los otros narcos, porque nos encanta la palabra narco, ¿no? Le ponemos el prefijo absolutamente a todo. Y eso creo que ha sido uno de los problemas, que de repente tenemos problemas conceptuales, ¿no? Entender cuál es la idea de la narcocultura. Yo dije México es tu país, pero es tu país de adopción. Tú eres sí, chilena, no. pero sí. ¿estuviste cuánto? ¿16 años Estuve allá? casi 17 años viviendo en México. Ahora, afortunadamente, estoy viviendo acá. Hace muy poquito llegué hace 3 semanas, volví a Chile. Claro. Con intención de quedar. Con un pequeño acento. ¿Te encuentras? Sí. Me han dicho todo lo contrario. Me dicen que no tengo absolutamente nada de acento, pero en cualquier momento se me cae una palabra. A todos los que vimos el Chavo del 8 desde niño se nos pegó algo. Algo, sí, no, y las palabras sobre todo igual son súper pegajosas. De repente sí, el chido, no sé. Está chido. Está chido. Hay muchas palabras que de repente se pegan, sí. Oye, ya, y entonces con esa dualidad, ¿no?, de haber vivido tanto tiempo en México y de conocer y haberte dedicado también desde la academia a estudiar este fenómeno del narcocorrido y la narcocultura, esta polémica con Peso Pluma y que venga a Festival de Viña del Mar y que sea transmitido por el canal público, ¿qué te parece, no? Es complicado, ¿no? Es un tema difícil, de todas maneras. ¿Por qué? Porque así como, no sé, pues te decía, tú leíste, yo escribí un libro que se llama 3 razones para defender las narcoseries, porque yo digo que las narcoseries son plenamente ficción, ¿no? Y que podemos sacar muchas lecciones respecto a la ficción que nos presentan, ¿no? La ficción está hecha por personas que no tienen que ver con el narcotráfico, para personas que no tienen que ver con el narcotráfico, sino que es una forma de mostrarnos este mundo a nosotros que no sabemos de este tema, ¿no? Entonces, las narcoficciones por ejemplo, las narcoseries son plenamente narcoficción. ¿Qué pasa con la música que entra en un terreno un poquito más poroso y más dudoso? Porque además los narcocorridos tienen una historia muy larga y han sido de muy diferente tipo a lo largo de esta historia, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos remontamos en México a los primeros narcocorridos, que son de los años 20, principalmente lo que hacían era contar una crónica. Del año 20 del siglo pasado, o sea, ya claro, un siglo ya. Exactamente, un siglo de narcocorridos, ¿no? Y los primeros narcocorridos surgieron en Ciudad Juárez, ¿no? Aunque pensamos que la narcocultura... En la frontera con Estados Unidos. Exactamente, aunque pensamos que la narcocultura se generó en Sinaloa, realmente no, la narcocultura como tal, o sea, al menos porque en ese momento sí eran de alguna manera cierta narcocultura, porque era hecho también por narcotraficantes o por gente que estaba vinculada en este mundo, contaban historias de cómo cierto personaje había hecho tal cosa o de ciertos lugares que estaban vinculados con el narcotráfico. Entonces, tenemos estas
especie de crónica. Yo incluso hago una salvedad en este caso, hablo de narconarrativas, ¿no? Porque es un poco, como te digo, un terreno más dudoso. Disculpa que te interrumpa, pero hay una persona entonces que habla sobre una realidad de narcotraficantes, pero hay otras personas que son pagadas por el narcotráfico también para que hagan canciones. Claro, tú también tenemos exponías el caso del Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Sí, Valentina Elizalde. ¿Quién fue ese Gallo de Oro? Valentín Elizalde fue un cantante mexicano sumamente conocido, muy popular, que todo el mundo escuchaba, y aquí entra en el terreno entonces como de la narcocultura, ¿no? Porque él efectivamente estaba involucrado en el narcotráfico, era parte del cártel de Sinaloa, y lo asesinaron en pleno concierto porque se va a involucrar en el terreno del cártel del Golfo, en Tamaulipas, y canta una canción que le exige el Chapo el Chapo Guzmán, que le dedique a sus enemigos, que se llama A mis enemigos, y abre el show con la canción y cierra el show con la canción. ¿En territorio enemigo? En territorio enemigo, en Tamaulipas. Y por supuesto, después de eso lo asesinaron. Y lo mataron ahí mismo. Afuera del show. O sea, él salió en su camioneta y lo asesinaron, lo acribillaron. Ya, y entonces, este asunto de Peso Pluma, ¿dónde se ¿Dónde lo ubicamos a Peso Claro, Pluma? exacto. Ya, ¿Es un sujeto que habla sobre esta realidad o que es pagada porque también se la liga con el cartel de Sinaloa? Sí, Anabel Hernández acaba de decir que es amigo de... Es que estas cosas yo las tomo con un poquito, con mucho cuidado y con pinzas, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a las letras de Peso Pluma en general sus canciones no son todas las canciones, en realidad casi ninguna de las canciones que tiene son de narcotráfico. Tiene algunas canciones sobre narcotráfico, pero las canciones por las que él se ha hecho popular a nivel internacional no son las canciones del narcotráfico, ¿no? Entonces, sí tiene canciones que efectivamente le dedica a ciertos personajes del cártel de Sinaloa. Él no ha tenido ningún problema en reconocerlo. Él incluso dice que ha sido pagado por el cártel de Sinaloa, lo ha dicho en entrevistas públicas. ¿Ya? Entonces, ahí sí estaríamos hablando que de alguna manera entra en este terreno dudoso de la narconarrativa, porque de alguna manera sí está contando una historia dentro del cártel o de personajes del cártel, pero tampoco podemos decir que él realmente sea parte de la nómina del cártel, ¿no? O sea, si pensamos en los cárteles como son estructuras criminales, que son una industria, él no es parte de la nómina del cártel. Él hace algún tipo de trabajo para el cártel cuando es pagado, como lo hacen muchos artistas mexicanos. No es solamente el caso de Peso Pluma, o sea, tendríamos que censurar a Luis Miguel, tendríamos que censurar a cualquiera, ¿no? Casi cualquier persona. En México es muy difícil también a nivel artístico decirle que no a alguien poderoso de un cártel, ¿no? O sea, eso por un lado, y también pensemos, o sea, el caso, por ejemplo, que decía Anabel Hernández. O sea, puede significar tu muerte si tú le dices a un narco, no voy a cantar en tu fiesta, no voy a ir a tu festival. Te matan. Por supuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer frente a eso? ¿No? Y es un poco, como te digo, eso por un lado, pero también por otro lado, estamos hablando de que él no es de Sinaloa, pero sí creció en Sinaloa y tiene muchos vínculos con Sinaloa. También es súper difícil, o sea, es que es muy fácil desde nuestro lado de Chile condenar esto, ¿no? Y decir, oye, esta cuestión es imposible, no podemos hablar de esto, hay que censurarlo. Pero, o sea, piensa también en las personas que viven en este contexto, donde crecieron en este contexto, que sus amigos son sus amigos, sus compañeros de colegio, sus primos, sus hermanos se metieron en el narco. Es más difícil de condenar también. Y como vimos una serie de Pablo Escobar, si te dicen plata o plomo, tienes que aceptar la plata. Y plomo para tu familia entera y tú, ¿no? Por supuesto, y tu amigo y hasta el nido de la perra, como decía Pablo Escobar. Exacto. ¿No? Entonces... ¿Qué te parece este titular? ¿No? Y la realidad también que ocurre en nuestro país, esto que tú acabas de decir, que los traficantes chilenos han querido hacerse más visibles. Tú hablas en esta entrevista, Ainhoa, de que esta narcocultura está presente desde los años 60, o sea, ya lleva casi 60 años presente en Chile, ¿no? Estos funerales distintos o distintivos de los narcotraficantes, por ejemplo, que se paseaban por los cementerios o por las cárceles para que fueran despedidos por los compañeros ahí de cárcel. Pero ¿cuándo comienza a ser más visible entonces? Se empezó a ser más visible ya en los años 2000. Se hizo mucho más visible después de la pandemia, o durante la pandemia se hizo mucho más visible, pero esto ya lo empezamos a ver hace unos años atrás. Yo tengo un poco la hipótesis me parece que tiene que ver con una masculinidad muy frágil, ¿no? Una masculinidad muy precaria. O sea, ellos necesitan de alguna manera, que tiene que ver con toda esta
pérdida de identidad, crisis identitaria, también son jóvenes que lo han pasado pésimo, que han sido sumamente criminalizados y que tiene que ver también con esta crisis de la masculinidad, que ellos necesitan de alguna manera hacerlo súper público, mostrarnos, hacernos partícipes a nosotros como sociedad de lo que ellos están viviendo, porque también, como dice Rita Segato, ¿no? La masculinidad es algo que se tiene que estar demostrando constantemente. Ya. Y pareciera que va por ahí un poco este asunto, ¿no? Por eso poner el mausoleo en plena plaza pública, Perfecto. por eso el narcofuneral así tan También podría ser mira, estamos viendo un tráiler de la serie Narcos, esta es Ajá. otra serie también que es muy popular en Netflix. Muy popular todo lo que tenga que ver con narcos. ¿Viste la obra Giselda? Que Sí, está ya la vi. número 1 Sí. también en Netflix, Sí, con ya la Sofía vi. Vergara interpretando a Giselda, que era también una... Y son todos Fue terrible, sujetos, además, la son Griselda Blanco. carniceros, son No, sí, Pablo terrible. Escobar, O sea, cosas de derribar un avión con gente inocente arriba. eso lo negó él siempre. Sí, no, pero... Entonces, pero claro, pero tú podías- él no tenía ningún problema en declarar sus crímenes, así que yo diría que tal vez ese sí podríamos No, pero decir es que que ese eso fue no lo hizo, pero demasiado, ¿no? bueno, hizo cosas terribles, ¿no? Hizo muchas cosas peores sí, incluso. ellos matar a un candidato presidencial, Por a jueces, supuesto, periodistas. o a Guillermo Cano, en fin. claro. No, o sea, sí fue un tipo malvadísimo. Por- No podemos... ¿Por pero qué, por qué crees tú que produce esto, esta cultura? yo este creo que tenemos atractivo? una fascinación por los malos también. Y creo que tiene que ver con esta mentalidad también que tenemos bien de telenovela latinoamericana, que hay una cierta fascinación por el malvado, porque también tenemos mucho descontento, hay mucho descontento social, hay mucho descontento en cuanto a las injusticias y de alguna manera pareciera que los malos, a pesar de todas las cosas malas que hacen, Sí. también son un poco rebeldes. Ahora son malos disfrazados de bueno, porque hace un tiempo salió un gran reportaje en CIPRE que fue una seguidilla, que era los lugares en esa época de Santiago donde no había Estado. Y donde no hay Estado, obviamente, el narcotráfico cumple la función. Y lo vimos muy bien en estas series sobre narcotraficantes que ocurren en otros países del barrio, ¿no? Donde no hay presencia del Estado. Es el narcotráfico el que llega a dar trabajo o llega a dar salud, muchas veces arma la cancha de fútbol, termina comprando autoridades. Claro. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de esto? ¿Crees tú, teniendo en cuenta esta ausencia de Estado que hay en muchas zonas de Chile? Yo creo que ahora vamos en declive con ese concepto, se llama gobernanza criminal, así a nivel académico. Y creo que vamos en declive con eso. Creo que antes era mucho más. Antes había una gobernanza criminal muy clara. ¿En Chile, En cierto? Chile. Sí, Ah, antes antes, había... ¿cuánto tiempo atrás? Cuando todavía teníamos bandas nacionales, que generalmente eran clanes familiares, había mucha más gobernanza criminal porque eran familias que de alguna manera compraban la lealtad de los vecinos, porque eran vecinos muy generosos, daban a la gente lo que necesitaba. O sea, si una vecina necesitaba algo, no sé, pues tenía el hijo enfermo, iba con el narco y le pedía que le ayudara y el narco le daba dinero. Hoy en día no está pasando Claro, esto. donde no hay salud pública, va el narco y te paga, Y te paga, la y te ayuda. operación. Pero ¿no? hoy en día los narcotraficantes no están jugando ese papel, los chilenos. Ya. Los mexicanos son otra cosa. Pero los chilenos no están jugando ese rol. ¿Te refieres al Están narcotraficante tipo Cabro Carrera? Exacto. Por Hablando ejemplo, el del año Cabro 90, Carrera. 80, 90. Exacto, claro. Por ejemplo, el Cabro Carrera fue un narcotraficante que también era muy querido por la gente. O sea, su funeral fue masivo. La gente lo quería mucho. ¿Por qué? Porque ayudaba a su pueblo. Pero hoy en día los narcotraficantes, la gente les tiene mucho miedo. Sí. Porque además ya vemos todas las consecuencias del narco. Antes solamente veías la parte positiva del narco, en el sentido que te daba lo que el gobierno no te daba. Hoy en día, en cambio, vemos las balas locas, vemos todos los asesinatos que ha traído, incluso los fuegos artificiales, que originalmente se veían como algo muy bonito, pintoresco. Qué lindo que el narcotraficante tire fuego artificial en su casa porque hace partícipe a la población de esto. Hoy en día la gente también, hasta los fuegos artificiales, les tiene miedo. Oye, tú dices que es una costumbre muy chilena, que no se da en México Los fuegos artificiales, el fuego no. artificial. Sí, o sea, los fuegos artificiales asociados con el narcotráfico, no. Hay muchos fuegos artificiales de fiestas religiosas, Claro. pero no tiene nada Día que de ver los con el Muertos, narcotráfico. en fin. Nada que ver con el narcotráfico. Eso sí es una cosa plenamente chilena. Ainhoa, en una de las tantas entrevistas que hemos hecho aquí en Stock Disponible, no me acuerdo cuándo, digamos, pero un experto nos decía que es imposible que haya crimen organizado en un Estado Que funcione. que funcione, digamos, si es que el crimen organizado ya no penetró la institucionalidad a través de la corrupción. ¿Estás Sí. de acuerdo con eso? Plenamente. ¿Y cuánto entonces crees tú que ya ha permeado nuestra institucionalidad
el crimen organizado? No, yo creo que estamos bastante lejos de eso. Creo que afortunadamente Chile es un país donde las instituciones funcionan, incluso siendo de derecha, izquierda, lo que seas. O sea, creo que las instituciones funcionan bastante bien, que tenemos en general, o sea, con casos aislados, por supuesto, de corrupción, pero en general tenemos políticos honestos o gente honesta que están en el gobierno. Entonces creo que es muy difícil que llegue a permear de esa forma. Y es lo que espero también, ¿no? ¿Cuál es el primer consejo que le darías tú a nuestras autoridades que quieren combatir el narcotráfico? Está en toda la polémica esto de hacer test de droga y con eso dicen que es una buena manera de atrapar a quienes podrían estar detrás del narcotráfico. Yo creo que seguimos teniendo exactamente el mismo problema de criminalizar al consumidor. El consumidor no es el problema, ¿no? El problema es el narcotraficante. Yo estoy a favor de la legalización de todas las drogas. Aunque ese consumidor sea un parlamentario o una parlamentaria. Sí, por supuesto. Yo creo que no podemos criminalizar al consumidor. O sea, el consumidor tenemos a nivel, o sea, todas las clases sociales consumen. ¿Y en qué ayudaría legalizar todas las drogas, como tú dices? Es el primer paso para controlar el narcotráfico, ¿no? O sea, legalizando todas las drogas se puede efectivamente controlar, se paga impuestos, o sea, eso funciona como una industria que se controla y que tiene o sea, que es mucho más fácil de manejar. O sea, si legaliza, bueno, obviamente esto no va a pasar, yo lo tengo clarísimo que no es verdad que esto va a pasar. O sea, imagínate que ahora, de hecho, hace no sé nada, un mes o menos de un mes, estaba también AMLO, el presidente de México, con Petro, colombiano, hablando esta idea de la legalización general, que es una idea de AMLO también hace mucho tiempo. Él, parte de su plan de desarrollo nacional, cuando ganó la elección, pidió o dijo que una parte importante de su campaña era crear un plan de desarrollo nacional con la idea de la legalización de todas las drogas. Y cobrar impuestos y perseguirla de manera... Regularizar. Como se hizo con el alcohol hace un siglo también en Estados Unidos. Exacto, y como se ha hecho, por ejemplo, también en Canadá y en Portugal, o sea, también con la idea de no vamos a criminalizar... Se ha hecho con la marihuana. No, pero también de hecho, por ejemplo, ahora Portugal acaba de plantear que ya ni siquiera va a importar cuánto consumas, porque antes tenía un límite. Ya, pero ¿no? una idea, me refiero que todavía no es ley, digamos, ¿no? Lo de las drogas duras, o sea, las drogas, digamos, sintéticas, que es lo que está ahora discutiendo Portugal. Perfecto. Pero antes de eso, o sea, antes de las drogas duras, sí, por ejemplo, la cocaína, la marihuana... Sí. No, pero te pregunto, en México y en otros estados de Estados Unidos, ¿de qué ha servido realmente legalizar la marihuana como droga no sintética? No sé, tú quieres... Se puede, por supuesto, regularizar en cuanto al pago de impuestos, pero también hay un control mucho más claro de las adicciones. O sea, ¿por qué? Porque esto va asociado, no solamente vamos a legalizar ya, sino que va asociado a una política pública de salud. Entonces, donde se establecen clínicas exclusivas, hospitales exclusivos para las adicciones, donde si hay alguien que consume, no sé, heroína, le das la aguja, ¿no? Entonces se previene un montón también de enfermedades. Entonces se hace una política completa de no criminalización al consumidor. O sea, tratar al consumidor como un enfermo. Como un enfermo, no como un delincuente. Como un criminal, exactamente, porque tampoco podemos comparar, o sea, una de las a mi juicio, ¿no? de uno de los errores que se cometió en Ecuador y que llegamos a la crisis que tenemos hoy en día, es que se empezó a criminalizar al consumidor y se metía en la cárcel al consumidor, al microtraficante y al narcotraficante del cártel de Sinaloa, juntos, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Si pone en la cárcel a todas estas personas juntas, ¿no? Como si fueran equiparables los delitos. Claro, eso aumenta mucho más el consumo y todo lo demás. Exacto. Tú decías que en Chile todavía estamos lejos de esto, pero la arremetida del narcotráfico es muy rápida. Mira lo que pasó en Ecuador en 5 años. Sí. Ecuador tenía índices de criminalidad hace 5 años muy similares a Chile y ahora mira cómo están, ¿no? ¿En qué falla ahí el Estado, crees tú? ¿Y qué nos podría pasar a nosotros? Es que eso creo que son las lecciones que podemos aprender de los países vecinos, ¿no? Una de las lecciones que podemos aprender es que no podemos poner en el mismo saco a un consumidor que a un traficante del Tren de Aragua, ¿no? No podemos ponerlo en la misma condición, ni en la misma cárcel, ni hacerlos pagar una condena similar, ¿no? Son cosas completamente distintas. Que la guerra contra el narco ha fracasado en todos los otros países, ¿no? El problema es que, bueno, y ver también cuáles sí han funcionado, ¿no? Para aprender Uruguay también, Ainhoa, disculpa, para entenderte y aprender de tu experiencia en México. ¿Por qué fracasa una guerra contra el narcotráfico? ¿Qué hace que un Estado fracase frente al narcotráfico? Pones a la población civil en riesgo. Entonces son demasiados los daños colaterales. No estás asesinando solamente delincuentes,
está asesinando a gente común y corriente. Y es muy esta cosa de los daños colaterales, que fue lo que dijo además Felipe Calderón cuando implementó la guerra contra el narco, llevó a un juvenicidio tremendo, asesinaron a un montón de jóvenes inocentes que eran de inmediatamente acusados de ser narcotraficantes, lo que genera más rencor, más odio, más frustración ante la falta de oportunidades, ante este asesinato masivo de jóvenes y la criminalización a los jóvenes. Finalmente los jóvenes terminan convirtiéndose en narcotraficantes, ¿no? O sea, lo que pasa incluso con un Peso Pluma, ¿no? Para no ir tan lejos en la cosa. O sea, un Peso Pluma es un joven que además vivió toda esta guerra contra el narco y que finalmente también él no sabemos si es o no es narco, pero juega con esta idea de ser narco. Exacto. En México hay un concepto que es similar al de corridos tumbados, que es el de los corridos alucines, porque estos jóvenes alucinan, o sea, se creen narcotraficantes, aunque no lo son, pero arriendan, que también pasa mucho en Chile con el narcotrap, ¿no? Que arriendan armas, arriendan camionetas, arriendan las joyas para hacerse pasar por narcotraficantes. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es una forma de defensa finalmente ante esta matanza masiva o esta criminalización de la juventud. O sea, te leí una entrevista tuya y una reflexión tuya, Ainhoa, sobre lo que ocurre en Chile respecto de México con estos cantantes. ¿Tú crees que estos cantantes que se aglutinan en esta cultura urbana en Chile todavía no son capturados por el narcotráfico como tal? No, ¿Que más simulan ser o pertenecer a este grupo? Hay de las dos. O sea, por supuesto, creo que también hay casos aislados. Hay varios narcotraperos que han sido detenidos. Ahí no podemos tampoco decir que ninguno, ¿no? Pero no podemos tampoco generalizar que todos los jóvenes que hacen trap en Chile son narcotraficantes o tienen vínculos con el narco. Hay, como en todo, ¿no? O sea, también en la clase alta también tenemos un montón de jóvenes que están vinculados con el narcotráfico y tampoco podemos generalizar así como todos son vinculados con el narco. Tenemos que ir caso a caso, ¿no? Sí. Podemos hacer esta. Creo que es súper importante también aprender eso, no hacer generalizaciones, ¿no? Sí. Yo, entre otras cosas también interesantes que te leí en tu análisis es que el machismo de México es distinto a en Chile, donde en México, por ejemplo, la mujer es vista como un objeto, un trofeo. En Chile eso no pasa. Por el feminismo que impera en Chile. Sí, no ha pasado, por ejemplo, y también por las condiciones sociales, no solamente por el machismo, sino también por las condiciones sociales. Estamos hablando, por ejemplo, que en México muchas mujeres no tienen otra alternativa más que vincularse a algún tipo de cártel, porque es su forma de sobrevivir, ¿no? Y van adquiriendo de alguna manera capital. Por eso van el lujo, capital las joyas, cultural, por ejemplo, la ostentación. Y la ostentación y las cirugías plásticas, porque desde niñas viven en este contexto. Y la única alternativa que ven en esto es sobrevivir a través del consumo y de tener estas alianzas o estar protegida por un narcotraficante. Entonces ellas mismas se cosifican como una forma de sobrevivir. Y eso acá en Chile no lo hemos visto, ni probablemente lo veremos tampoco, porque las condiciones son muy diferentes, ¿no? Ahí estamos hablando de ciudades que han sido completamente azotadas por el narcotráfico, donde prácticamente todo el dinero que se obtiene en esas ciudades es producto del narcotráfico, ¿no? O sea, es una industria criminal muy, muy fuerte en México. Claro, y mucho más desarrollada en ese sentido, tiene mucho más medios, más recursos, Exacto. en fin, ¿no? Sí. Tú hablaste del Tren de Aragua. Todas estas cosas que estamos viendo ahora, estos crímenes brutales que estamos viendo, gente enterrada viva, gente descuartizada, en fin, ¿no? ¿Esas qué son? ¿Luchas territoriales entre bandas? Tenemos bandas de chinos, tenemos bandas de colombianos, bandas de venezolanos, según entrevistas también que hemos hecho acá a expertos en esta materia. Esos crímenes terroríficos, estas casas que se han descubierto también, donde se guarda gente, se recoge gente, se secuestra. ¿Tiene que ver con estas luchas territoriales? Tiene que ver con las luchas territoriales, por supuesto. Y vuelvo al tema también de la masculinidad, o sea, seguir demostrando que ese es muy macho, de poder. El más malo tiene más poder en el fondo. Exacto, tiene más poder, entonces es una forma de demostrar poder hacia el grupo criminal, hacia tus mismos pares masculinos, de sí, mira, yo puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Y además hacia el gobierno, también es una afrenta directa hacia el gobierno. Hacia la autoridad, hacia el Estado, en fondo. Claro, por supuesto, pero sí, tiene mucho que ver con esto, con los ajustes de cuenta, con la lucha por el territorio. Tiene mucho que ver con eso, sí. O sea, todo esto, los pulpos, los Tren de Aragua, todo eso, están luchando por esa... Están luchando por ese territorio, sí. Y mientras el Estado está más de cabeza, entonces es un triunfo, lo sienten ellos como un triunfo. Sí, puede ser que lo sientan tal vez como un triunfo. No sé si ni siquiera
no sé si pasa tanto por ahí, realmente. O sea, no sé si hay esa reflexión, ¿no? Creo que es una cosa mucho más inmediata. El narcotráfico es una cosa de supervivencia, de quién es el más fuerte, quién es el que domina, y entonces se están peleando entre ellos. No sé si están o sea, es una amenaza, una afrenta hacia el gobierno, pero no sé si el fin último es como poner al gobierno de cabeza, ¿no? No creo que sea así en ningún caso, ¿no? Más bien tiene que ver con estas bandas, con esta lucha entre ellos. Por último, Ainhoa, en estas ideas que han salido, ¿no? Para terminar con el narcotráfico o al menos tenerlo ahí a raya, ¿no? Hay una idea de prohibir, hay una moción parlamentaria, ¿no? Tiene que discutirse, por supuesto, un proyecto parlamentario de unos sectores de prohibir las canciones que tengan que ver con narcotráfico, que no se difundan, que no se conozcan, que no se hagan y que sean delitos finalmente estas alusiones o elegías al narcotráfico. ¿Sirve eso? No, no sirve. No, o sea, México lo han intentado un montón. O sea, en México está prohibido desde el año 2000 los narcocorridos en Sinaloa, en Mexicali, recientemente en Baja California, en Guadalajara, en Guanajuato. O sea, hay un montón de estados que prohibieron el narcocorrido desde los años 2000 hasta ahora. O sea, Baja California fue hace unos meses, nada más que lo prohibieron, y hemos visto sistemáticamente cómo esto no funciona, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tipo de cosas? La gente lo sigue consumiendo igual, hay morbo de por medio, lo consume más, encuentra las formas de consumirlo, porque además, o sea, si no pasa en la radio da lo mismo, tenemos un montón de plataformas donde se pueden consumir igual. Y no hay nada más atractivo para la juventud que lo prohibido, que te digan no lo puedes hacer. Exactamente. Entonces, no sirve. O sea, no hay ningún estudio que pruebe que la prohibición ya llevamos hartos años intentándolo en México, no hay ningún estudio que pruebe que el prohibir va a controlar el narcotráfico, porque además la música es una consecuencia de los problemas sociales, no es al revés, no es que la música o las series o lo que sea, cualquier tipo de ficción, lleve a un problema social, es al revés. Existe el problema social, la ficción lo retrata. Ainhoa, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido y bienvenida a Chile nuevamente. Muchas gracias. A radicar al país nuevamente. Sí, a tu muchas país. Gracias. Muchas gracias. Que muy bien, hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos conversando en este Living Ciudadano, en esto disponible, no te vayas de la sintonía.